Bienvenidos al curso de introducción al programa de diseño asistido SolidWorks. En este curso, en este gran curso, veremos desde lo más básico hasta tal vez lo que sería lo más complejo, ir desde un nivel inicial hasta llegar a lo que sería un nivel avanzado. Para eso vamos a ver de qué trata el programa en sí, este gran programa de diseño asistido por computadora. Nos introduciremos en lo que sería la mecánica para dibujar sobre nuestro papel, que estaría representado en el SolidWorks como planos, para así, al haberle dado una cierta esquema de dimensiones, ya sea dimensionales y bidimensionales, o sea, en un plano X y en un plano Y, dibujarlos a través de operaciones para darles tridimensionalidad. De esa manera, formar las piezas de vía para nuestros requisitos. Una vez adentrándonos a la generación de dichas piezas, veremos cómo hacerlas de manera tal vez más complejas, utilizando las distintas herramientas posibles, y luego nos abarcaremos a lo que sería el ensamblaje, que es básicamente cómo montar las diversas piezas que hemos creado y unirlas bajo ciertas relaciones, denominadas relaciones de posiciones, para que éstas se ubiquen o se conecten entre sí de cierta manera según, por ejemplo, la distancia, si un cuerpo con otro debe ser coincidentes de ciertas caras, si debe estar distanciados en una medida de un cierto ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez desarrolladas esas piezas complejas y sus respectivos ensamblajes, nos ingresaremos a la parte de generación de planos, para ver lo que sería cómo presentar un plano en condiciones con las vistas correspondientes y o necesarias para brindar toda la información posible al posible cliente o fabricante, además de tener toda la información extra completada en un rótulo correspondiente o, por ejemplo, en un listado de materiales. También, para completar dicho curso, vamos a ver una cierta sección del SolidWorks que será el SolidWorks Routing, que tendrá su parte de ruteo de cañerías o tuberías. Esa parte en específico se verá bajo el complemento justamente que posee uno de los tantos complementos que posee SolidWorks, es el SolidWorks Routing. Ese justamente complemento, una vez activado, puedo establecer mi ruteado de cañerías que conecte, por ejemplo, desde un equipo con otro. Y una vez finalizado ese cursito, ese seminario de lo que sería SolidWorks Routing, podemos abarcarnos más y o completar lo que sería la medida de los planos generales para también adentrarnos a lo que sería la generación de un plano isométrico. También habrá un leve complemento extra que es sobre la animación y sobre un renderizado. Si bien este es un seminario corto o básico, es simplemente para ver más herramientas complementarias dentro de nuestro programa SolidWorks. Así que comencemos con el inicio. ¿Cuál es la idea de este curso? La idea de este curso básicamente es aprender un nuevo programa y así conocer sus ventajas. Esas ventajas que te brinda el saber cómo diseñar bajo un programa en computadora. Cómo establecer un diseño establecido por o asistido por una computadora, denominado CAD. Como tendremos SolidWorks, habrá otros programas de diseño tales como SketchUp, por ejemplo, o AutoCAD 3D o 2D, pero en este caso vamos a centrarnos en SolidWorks. Vamos a conocer y aprender las herramientas más básicas de SolidWorks hasta adentrándonos bajo un cierto esquema de ejercitación para poder adentrarnos a herramientas cada vez más complejas, con el objetivo de finalizar y obtener un cierto aprendizaje y o conciencia para poder modelar de manera correcta nuestros proyectos de ingeniería. De ahí nos vamos a centrar en el siguiente cronograma. En este cronograma he delimitado qué tipo de clases vamos a tener y qué tipo de temas vamos a ver en dichas clases. Empezaremos con una
breve introducción o una cantidad de días necesarios para ver lo que serían las características de SolidWorks, lo que sería a su vez el nivel inicial, que estimativamente, como se ve acá, sería entre 2 y 3 días. Como dije, es una medida estimativa. Puede ser más, puede ser menos. Para así adentrarnos a lo que sería la generación de piezas. Piezas cada vez un poco más complejas, que necesitemos realizar ciertas operaciones avanzadas. En ese caso, tomará una cierta cantidad de días extra más. Para así avanzar al tercer módulo, que es el módulo de los ensamblajes. De esa manera podemos determinar cómo conectar nuestras piezas mediante ciertas relaciones de posiciones o cómo generar ciertos subensamblajes a través de diversas matrices de operaciones. Que esto cobrará más sentido una vez hechos los anteriores módulos. La generación de planos generales, cómo crear dichos planos, qué tipo de vistas podemos brindarle en dicho plano para que sea más asequible para el fabricante o cliente poder obtener una lectura correcta, cuáles son las orientaciones generales que se establecen en el mismo, para seguir con lo que seguía en el módulo de SolidWorks Routing and Piping, que justamente, como dije anteriormente, es para introducirnos a la mecánica del diseño de tuberías, que conllevará cómo conexionar de un equipo a otro, estableciendo una tubería, cómo colocar ciertos componentes de dicha tubería, por ejemplo, válvulas, sensores, si puede ser en ese caso, y demás. De esa manera habremos abarcado justamente la introducción al routing, el armado de tuberías correspondiente y el uso de los componentes de ruteo. También veremos en una cierta clase cómo generar nuestras piezas de ruteo personalizadas. Dado que el SolidWorks, si bien nos brinda una librería de diseño para darnos esos esquemas o piezas que se colocan como válvulas, como tal vez serían bombas y demás, podemos nosotros crear una pieza de ruteo personalizada y añadirla a nuestro SolidWorks, específicamente en nuestra librería de diseño. Y de esa manera completar aún más nuestra librería de diseño y tener una librería de diseño bastante completa y asequible a cualquier proyecto de ingeniería. Y se finalizará con las medidas de los planos isométricos que conlleva esto, que es básicamente correlacionado con lo anterior visto, para finalizar lo que sería los conceptos vistos en planos generales, teniendo en cuenta nuestro esquema planta con los equipos dispuestos ya conexionados mediante tuberías. Lo que he salteado a propósito es este inciso. El proyecto final número 1A, proyecto final número 1B y proyecto final número 2. ¿De qué trata estos proyectos? La idea es que, si bien tengamos una cierta base teórica y mucho más lo que sería una gran complementación práctica, la idea es tener ejercicios que a su vez nos ayuden para el siguiente tema a abarcar. De esa manera, serán ejercicios que serán complementarios con los anteriores vistos y así generar un cierto equipo en especial. En este caso, el proyecto final número 1, por ejemplo, trata de lo que sería un evaporador de simple efecto. Justamente, a través de las primeras clases, debemos desarrollar las piezas necesarias y llegará un momento en el que podremos establecer lo que sería un evaporador de simple efecto. Otro camino que podemos utilizar perfectamente es, en vez de irnos al diseño de un evaporador simple, sería irnos por el camino de cómo generar un diseño de una torre de destilación. Podemos optar por un camino, podemos optar por el otro. Si tenemos tiempo suficiente, tal vez podemos optar por los dos. Veremos en la medida del tiempo brindado. Eso es lo que trata el proyecto final número 1. La idea es, justamente, hacer las piezas necesarias, ensamblarlas en sí, para generar dicho equipo. Y luego, habiendo cumplido dicho proyecto final número 1A, que consiste en el ensamblaje del mismo, complementaremos con el proyecto final número 1B, que sería, una vez generado dicho equipo, evaporador o torre de destilación, generar su plano correspondiente.
Ahora bien, ¿cuál es el proyecto final número 2? El proyecto final número 2 es básicamente establecer lo siguiente. Una vez, por ejemplo, habiendo hecho el evaporador de simple efecto, replicarlo en 3, así tener un esquema de 3 evaporadores, un tren de evaporadores, o sea, evaporadores de triple efecto. Pero obviamente con sus conexiones debidas, con el ruteado de cañerías dispuesto en el espacio, conectándose en las distintas bridas respectivas. Ese es el camino A. El camino B sería, una vez diseñada la torre de destilación, diseñar sus equipos complementarios, que sería el condensador, lo que sería el evaporador, y de esa manera generar la conexión debida. Eso es lo que trata el proyecto final número 2. Obviamente, una vez desarrollado el ruteado de cañerías y conexionado correcto de los equipos, haríamos lo que sería el plano correspondiente. Comencemos con introducción a SolidWorks. Introducción al diseño. SolidWorks es un programa de diseño asistido por computadora. Sirve específicamente, o especialmente, mejor dicho, para el modelo mecánico de piezas, ensamblajes y generación de planos respectivos. Nos permite modelar piezas como ensamblajes y extraer de ellos tanto dibujos de detalle, dibujos técnicos, como otro tipo de información necesaria para la producción. Las piezas en sí son los bloques de construcción básicos en SolidWorks. Los ensamblajes justamente contienen piezas o puede incluso tener otros ensamblajes, denominados subensamblajes. Una vez que habremos instalado SolidWorks, que obviamente, dependiendo de la versión, dependiendo de nuestra computadora disponible, tendríamos que, previamente, habernos informado qué tipo de versión de SolidWorks es la más óptima a la hora de instalarlo en nuestra computadora respectiva. Capaz que nuestra computadora esté limitada por el paso del tiempo a versiones más antiguas, o tengamos una computadora de última generación que nos brinde la posibilidad de utilizar SolidWorks en sus últimas versiones. Independientemente de qué versión se utilice, una vez que abrimos el programa, veremos la pantalla general. En esa pantalla general, para comenzar a lo que sería el diseño, nos debemos ir a la parte de esta hoja en blanco, este icono de hoja en blanco, que es básicamente el símbolo de nuevo documento. Cuando habremos cliqueado en dicho icono, se nos aparecerá esta pequeña ventana con formato en blanco, o puede variar dependiendo de la versión, pero básicamente un nuevo documento nos especifica, bueno, qué tipo de documento quiere abrir. Y acá nos especifica pieza, ensamblaje o dibujo. Como estamos recién iniciando, nos vamos a centrar en la sección pieza, que es básicamente una representación en 3D de un único componente de diseño. La idea es justamente comenzar con la elaboración de piezas, darle su cierta tridimensionalidad para generar la pieza respectiva en el espacio, para de esa manera comenzar el ensamblado de la misma. Y una vez completado dicho ensamble, crearemos el dibujo técnico. Cuando nos adentramos a lo que sería el nuevo documento sección pieza, justamente lo que vamos a encontrar es un menú general, en donde en la parte superior se va a ver esta barra de herramientas. En esa barra de herramientas aparecerán dos barras o dos secciones fundamentales: operaciones y croquis. El croquis básicamente es la base para la mayoría de los modelos tridimensionales. La creación de un modelo, por lo general, empieza con un croquis. Justamente en un croquis es donde uno establece, por ejemplo, la base y el ancho de un cubo o de un rectángulo.
Y de esa manera, una vez dibujado dicha base, dicho croquis, con las medidas correspondientes, estableceremos lo que serían las operaciones para generar ese volumen, ese estiramiento en el plano X, en el plano Z. Justamente a partir del croquis, una vez finalizado, puedo crear dichas operaciones. De la combinación de dos o más operaciones, damos al lugar a lo que sería la pieza deseada. Un croquis es básicamente un perfil o sección transversal dispuesta en dos dimensiones, creada sobre un plano o una cara plana. Esto es básicamente como si yo estuviera sentado, sobre la mesa y yo me pusiera a dibujar sobre una hoja. Mi lápiz sería básicamente en lo que sería SolidWorks el mouse, y la hoja donde yo escribiría sería básicamente el plano o una cara de un plana de una pieza, por ejemplo. Eso lo veremos en la práctica. Por otra parte, se puede crear croquis tridimensionales que contengan un eje Z, así como los ejes X e Y. Esto lo vamos a ver más adelante y va a cobrar más sentido cuando veamos perfiles o miembros estructurales. Generalmente, el croquis que yo deseo crear, se empieza desde el origen. Justamente, el SolidWorks, una vez que entramos a la etapa de creación de pieza, estaremos en el espacio mismo donde inicia todo desde el origen. El origen es un punto totalmente definido como tal, como el comienzo de todas las coordenadas. Por lo tanto, si yo comienzo desde el croquis, básicamente me brindará una posición totalmente definida a la hora de desarrollar mi pieza. Pero como digo, estos conceptos tal vez cobrarán más sentido en la práctica. Como dije, tenemos el menú de SolidWorks. Una vez que le damos nuevo, generar pieza, se nos va a abrir lo siguiente. Es básicamente lo que se vería en sus pantallas. Tendremos lo que sería el Feature Management, donde generalmente veremos nuestra pieza en cuestión. El nombre de dicha pieza, en este caso delata como pieza 1, es básicamente el nombre que nosotros habremos dispuesto en nuestro documento. Tendremos la parte específicamente de alzado, planta y vista lateral, que son justamente los planos en donde yo voy a realizar los croquis. Dichos planos se pueden ver en esta zona de gráficos. La zona de gráficos es básicamente el campo donde yo puedo dibujar. Obviamente lo podré dibujar en dicha zona de gráficos si yo me apoyo justamente sobre dicho plano. Si yo me apoyo sobre dicho plano y coloco la opción croquis, podré dibujar en dicha medida. Así como si me apoyo ahora en lo que sería en la vista lateral, podré dibujar básicamente en dicho vista lateral. Y así como yo dibujo desde el plano alzado, tendré mi resultado en dicho plano. La cuestión acá pasa de por cuál plano comienzo a dibujar. Generalmente, si yo voy a dibujar una pieza que se va a disponer de manera vertical, voy a dibujar desde el plano planta. Si yo dibujo, por ejemplo, un tubo, lo que tendré que dibujar sería un círculo y extruirlo hacia arriba para que le dé la tridimensionalidad del tubo correspondiente. Si yo tal vez deba dibujar una pieza que sea dibujada desde la zona lateral, puedo dibujarla desde la zona alzado, desde el plano alzado o desde la vista lateral correspondiente. Acá tendremos nuestra barra de comandos, donde había destacado que las operaciones y los croquis son las fundamentales, y desde acá se desglosa el resto. Tendremos aquí abajo, en la zona derecha inferior, lo que sería este pequeño bloque. Ese pequeño bloque nos trata sobre las unidades que va a emplear el SolidWorks a la hora de detallar nuestro dibujo. Si yo voy a dibujar, por ejemplo, y dibujo lo que sería un rectángulo, un cuadrado mejor dicho,
de lados iguales y le especifico que acá mide 500, como el SolidWorks está en mmgs, significa que esa medida de 500 es una medida de longitud, pero dispuesta en unidades de milímetros. Así, si yo hago un análisis de movimiento, por ejemplo, que trata sobre cómo se desplaza, se mueve o se comporta una pieza a lo largo del tiempo, ese tiempo estará descrito en segundos, y si yo analizo las propiedades de la pieza generada, seguramente me tira en unidades de gramo. En unidades de gramo en cuanto a la masa, ¿no? Yo puedo decidir previamente en qué unidades voy a utilizar dependiendo de cuál es el objetivo mío a diseñar. Si yo tengo que diseñar una pieza que me especificaron que estuviera en metros, voy a priorizar a la hora de iniciar mi croquisado y en las operaciones de vida para hacerle la tridimensionalidad, dispondré del sistema MKS, por ejemplo, metro kilogramos segundo. Por último, tendremos el panel de tareas, que generalmente es un pequeño panel que se encuentra algunas veces como oculto, en este caso se ve completamente abierto, donde nos vamos a centrar en dos, principalmente. Uno es en el segundo icono y el otro es en el cuarto icono. El segundo icono que acabo de destacar es de la biblioteca de diseño. Y ese nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer el SolidWorks Routing. Y lo que sería el icono número 4 nos va a ayudar muchísimo a la parte de generación de planos. Pero como dije, esos son conceptos que se verán a su debido tiempo. Como dijimos en su momento, el croquis es básicamente la base para la mayoría de los modelos tridimensionales. Ahora bien, yo dibujaré un círculo, un rectángulo, haré un croquis de un rectángulo, haré un croquis de un círculo. Pero el SolidWorks no tiene manera de satisfacer al sistema, por decirlo de esta manera, de definir completamente el sistema si es que yo no le doy las dimensiones debidas, o por lo menos no le especifico las dimensiones debidas. Capaz que sí, yo pueda observar que hago un círculo de 300 milímetros, pero si no se lo especifico como tal, el SolidWorks va a entender de que el sistema no está definido del todo. Generalmente lo que se hace, el esquema de procedimiento es dibujar un círculo, dibujar un rectángulo y luego darle las medidas correspondientes, para así se acomode de manera correcta. ¿Cómo le establezco las medidas? Me voy a la pestaña de las herramientas croquis y me voy a esta opción que dice cota inteligente. ¿Por qué cota inteligente? Porque esa cota va a especificar el croquis. Lo va a especificar en la medida de longitud, por ejemplo un cuadrado o un rectángulo, o lo va a especificar en la medida de radio o diámetro si se tratará de un círculo y demás. Una vez que yo haya especificado, me saltará un cartel que justamente dirá que el sistema, en la parte inferior, el sistema está completamente definido. Una vez que yo haya completado con todas las dimensiones respectivas. Si yo, por ejemplo, de estos 300 milímetros lo modifico porque me he equivocado, en vez de 300 era 600, cuando lo modifique voy a modificar completamente mi croquis. De 300 lo tacharé a 600 y este círculo se hará más grande. Y en consecuencia seguramente modificará la pieza. Ahora bien, les he mencionado el hecho de que un croquis estaba insuficientemente definido o completamente definido. ¿Qué quiere decir exactamente que esté definido o no? Un croquis queda definido cuando se le otorga su posición respectiva, ya sea en el plano con su magnitud debida. Como dije, puedo hacer un círculo, pero el círculo si bien está como flotando en el espacio de SolidWorks, en la zona de gráficos. Si yo bien hago un círculo en lo que sería concéntrico al origen, le he establecido la posición. Le he dicho que el centro del círculo esté sobre el origen. Ahora bien, no le he mencionado qué tan grande es dicho círculo. Como pasa acá, en este caso es el caso opuesto. Le he mencionado, le he definido
que el círculo mide 300 milímetros de diámetro, pero no le he establecido la posición. No sé qué tan alto, qué tanta distancia esté con respecto al eje Y y qué tanta distancia esté con respecto al eje X. Por lo tanto, cuando un croquis no se encuentra definido, generalmente lo vamos a ver como lo que sería en contorno o conjunto azulado. Ahora bien, por ejemplo, en este círculo lo he dispuesto concéntrico a lo que sería el origen. O sea que su punto de origen es coincidente con el origen del SolidWorks. Y también le he especificado lo que sería la medida del diámetro. Entonces, en este caso, este croquis de aquí está completamente definido. Justamente lo hemos definido en su posición porque lo establecimos en el origen, y lo hemos definido en magnitud porque le hemos dado una medida de 300 milímetros. Cuando hemos haber hecho esto, justamente esta sección que nos habrá dicho insuficientemente definido dirá completamente definido, como vemos acá en pantalla. Estará completamente definido, en este caso particular no está suficientemente definido. Generalmente, y como norma, en el sentido de norma de operar en estos trabajos, será siempre preferible que el croquis quede definido antes de disponer de una pieza tridimensional. Y peor si es que dispongo de un ensamblaje. Generalmente es así, es muy preferible que quede definido con tal de evitar errores en el futuro. Vemos ahí un ejemplo. Por ejemplo, si bien este croquis de círculo está completamente definido, este no. O sea que la totalidad del sistema en sí no está definida. Por eso me destaca como insuficientemente definido. En el caso opuesto, he definido un círculo, un croquis de círculo en el origen, y he dispuesto de otro círculo, también de la misma medida, pero le acoté las distancias con respecto al origen. Le he dado su posición. Por lo tanto, todo mi sistema ahora pasa a ser completamente definido. Una vez abarcados en lo que sería los aspectos básicos del croquis, como haber dispuesto de cómo hacerlos, o más bien cómo definirlos, le vamos a dar tridimensionalidad al objeto. Le vamos a dar tridimensionalidad al croquis. ¿Cómo le damos ese aspecto 3D? A través de las operaciones. Esas operaciones van a generar la pieza deseada. Generalmente, y de las principales que se usan cada tanto, es extrusión saliente base. Les propongo el siguiente ejercicio número 1 de práctica. La idea es generar dicha pieza. En dicha pieza, como se puede ver en esta vista particular, se trata de un plato, o tal vez podemos decirle de un cilindro de poco espesor, en el cual se encuentra apoyado lo que sería la medida de un cubo vacío, por decirlo de esta manera. Si vemos acá en los detalles de las imágenes, tenemos que el cilindro, o ese cuerpo cilíndrico, tiene una medida de 300 milímetros de diámetro. Este signo, justamente, ese círculo con una raya cruzada, es de diámetro, es el símbolo de diámetro. Otro aspecto que no les mencioné: generalmente las medidas, si no se especifica lo contrario, la magnitud es de milímetros. Eso quiere decir que por un lado esta medida es de diámetro y por otro lado esos 300 son 300 milímetros. Este círculo tendrá 300 milímetros y el rectángulo, que parte básicamente desde este origen, desde el mismo origen del círculo, tendrá lo que sería un largo o un ancho, como queramos decirle, de 125. Esos 125 es lo que se verían en esta parte. Ahora bien, si nos vamos a la otra vista, fijémonos que esta vista de primera es una vista como si nosotros estuviéramos viendo desde aquí arriba al objeto. Si nosotros estamos viendo desde aquí arriba el objeto, lo que vamos a ver es básicamente esto de acá.
la primera a la izquierda. Si ahora nos vamos a centrar en esta vista, lo que podemos ver es una cosa, que esta vista es básicamente como si yo me pusiera en esta posición y viera desde aquí hacia allá. Si yo tengo esta vista, básicamente lo que veo es, si bien esto es un cuerpo cilíndrico, lo que veo aquí es un rectángulo. No puedo verle la tridimensionalidad al objeto. Entonces veo un rectángulo. ¿Qué me da esa medida? Esta vista, mejor dicho. Me dice que el espesor de dicho cuerpo cilíndrico es de 10 milímetros nomás. Los 10 milímetros los tendré en cuenta a la hora de extruir saliente base de 10 milímetros para ese croquis de un círculo de 300 milímetros de diámetro. Otra cosa, nos menciona aquí que el ancho, o la base mejor dicho, del rectángulo es de 250 milímetros. ¿Por qué específicamente sé que es sobre la base y no sobre la otra cota? Fijémonos por un lado que nos ayuda a detectar el hecho de que aquí hay una perforación cilíndrica. Esa perforación cilíndrica es la que se denota acá. Por lo tanto, esta medida es la que se está especificando en la vista. Esa medida es de 250 milímetros. Además, nos está detallando justamente que ese círculo parece estar justamente en lo que sería el centro de esta cara y que dicho círculo tiene una medida de diámetro de 100 milímetros. Por último, y para finalizar con este ejercicio, nos vamos con esta vista, donde básicamente podemos tomar que se trata de la vista de aquí. Estamos viendo esta cara, la cara lateral derecha. Si es que nosotros estábamos viendo de acá, la cara lateral derecha es la que estamos viendo acá. Entonces, en esta sección lo que vamos a ver es análogo a lo anterior. En vez de ver este cuerpo cilíndrico, estaremos viendo un rectángulo básicamente. Pero acá nos brindan información de dos cosas particulares. Una, que la altura del cuerpo rectangular es de 150 milímetros partiendo de la base del cilindro. Por lo tanto, esta medida de acá será de 150 milímetros de altura. Justamente tendré que haber dibujado mi rectángulo correspondiente y hacer la extrusión saliente base de una medida desde 150 milímetros hacia arriba. Acá me detalla otra cosa. Esta medida de los 10 milímetros. Básicamente lo que nos está diciendo es de que entre lo que sería la arista externa y la arista interna del rectángulo hay un espesor de 10 milímetros. Si nos fijamos con las vistas que tenemos disponibles y con la medida de las cotas correspondientes, podemos deducir que ese espesor de 10 milímetros es uniforme a lo largo de todo el cuerpo rectangular. Hay 10 milímetros acá, 10 milímetros acá de espesor, 10 milímetros acá y 10 milímetros acá de espesor. Por lo tanto, yo priorizaré de hacer un rectángulo interno con 10 milímetros de separación y hacerle un corte que vaya justamente hacia abajo en la medida que me quede una distancia de extrusión corte equivalente o hasta 10 milímetros, no más. Eso quiere decir que si yo estaba sobre este plano y debo realizar un corte hacia abajo, pero debo hacer un corte hacia abajo con tal de dejar 10 milímetros de base, estaría haciendo una extrusión tipo corte, pero de 140 milímetros nomás. Sería esta distancia 150 menos 10, 140 milímetros. Justamente, algo que tal vez no le he mencionado, pero tal vez pudieron haber llegado intuido, es que si estoy mirando desde aquí, estaría teniendo esta vista. Ahora bien, yo lo que estaría viendo sería un rectángulo fino y un rectángulo más grueso nomás. Hasta ahí nomás.
Pero esta vista en particular tiene lo que sería la vista interna, la información del objeto en su parte interna. Acá justamente lo que está detallando es que este cuerpo en sí tiene un cierto grado de superficie interna, un cierto grado dado por estos 10 milímetros de espesor. Es donde ahí se encuentra lo que sería un espacio hueco. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en esta sección, en esta cara, había una perforación, un círculo, que viendo esta vista isométrica podemos ver que es una perforación cilíndrica, y que al ver acá en esta cara no hay una perforación, significa que la única perforación recorre esta cara. Entonces, justamente como se puede ver ahí, hay una perforación únicamente cilíndrica en esta cara, dispuesta de manera rectangular exclusivamente por la vista. Y con eso finaliza el ejercicio 1. Habremos practicado extrusión saliente y extrusión corte en su medida.